título del día de hoy es Del corazón sale lo que contamina al hombre. Vamos a leer entonces del Evangelio de Marcos capítulo 7. Inicialmente vamos a leer del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sin muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén y amén. Este pasaje que nos cuenta el evangelista Marcos, cómo Jesús es acechado por los fariseos y por los hipócritas una vez más. Y esta vez lo que están haciendo es que, mirando qué es lo que están haciendo sus discípulos, para ellos venir a condenar a su maestro. Y lo que dicen es acerca de unas tradiciones que ellos tenían. Y esas tradiciones son puestas allí por los ancianos. Y por eso es tan importante como empieza el evangelista a decir, a contarnos, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Es decir, fariseos y escribas vienen delante de Jesús. Y es muy importante, porque precisamente este grupo religioso de los fariseos y de los escribas estaban encargados en aquel tiempo de interpretar la ley y enseñarla al resto del pueblo, a la comunidad, a los feligreses. Y lo que nos muestra el pasaje a lo largo es que estas personas que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, lo que habían hecho era poner mandamientos y doctrinas que ellos inventaron como si fuesen mandamientos de Dios. Y mucha gente, o la gran mayoría, seguía estas tradiciones por causa de quien lo decía. Porque si ellos decían, si esto lo dicen los fariseos, si esto lo mandan los ancianos, si los escribas, que son los encargados de interpretar, no la rechazan, pues seguramente es que viene de Dios. Y ese problema no lo podemos tener en estos días, porque nosotros hoy tenemos las escrituras. Nosotros hoy cada uno tenemos acceso a una Biblia para consultar allí qué es lo que la palabra de Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Porque si dejamos para conocer solo lo que otras personas nos dicen, podemos tener y caer en el gran riesgo, en el peligro de que se nos enseñen cosas que no son bíblicas, doctrinas que no están en la palabra de Dios, invenciones que sabemos que hay muchas en este tiempo, en este mundo. Mucha gente que dice tener nuevas revelaciones, sabemos que es contrario a la palabra de Dios. Ya las revelaciones que se nos daban, que se nos dieron, están escritas en la Biblia. Pero muchas personas en busca de protagonismo, en busca de estafar a la gente para que obtener seguidores y allí quitarle sus finanzas y con una gran cantidad de engaños, buscando esa popularidad, dicen tener nuevas revelaciones, pero todo eso está sin fundamento conforme a la palabra de Dios.
Lo que nosotros como creyentes, como iglesia necesitamos conocer, está ya escrito de Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si no tenemos esa fuerza, esa perseverancia para leer todos los días la palabra, para estudiarla juiciosamente, entonces podemos caer en manos de aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Dicen ser espirituales, dicen ser creyentes, que es el grave peligro, pero realmente no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa tradición de los ancianos a los que nos habla la palabra de Dios este día es a un conjunto de leyes que ellos pusieron, pero son unas leyes extrabíblicas, es decir, están por fuera de la Biblia. Y son unas ordenanzas que ellos pusieron allí y que una gran mayoría estaban en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significaba esto? Que ya la palabra de Dios en ellos no estaba como la suprema autoridad, sino que estaba por encima o a nivel de la palabra de Dios las normas que los ancianos, que los sacerdotes, que los escribas, que los fariseos iban poniendo en el camino. Y eso tenemos que sacarlo completamente de nuestras vidas. No podemos nosotros caer también en ese error. Tenemos que tener por cierto que la Biblia, la palabra de Dios, es la máxima y suprema autoridad sobre toda la creación, sobre todos y cada uno de nosotros, sobre toda persona. Toda iglesia, toda congregación que diga ser creyente o cristiana debe sujetarse completamente y exclusivamente a la palabra de Dios. Y de esta manera entonces sí, el Evangelio de Jesucristo crecerá de una mejor manera. Pero no hay ninguna persona que hoy pueda decir, como lo dice la tradición de estos tiempos, porque así como la tradición de aquellos días, dicen que todo lo que mandan los sacerdotes o lo que mandan los jerarcas de la iglesia popular, dicen que ellos tienen la autoridad, al igual que es la autoridad de Dios. Eso es una blasfemia, eso es completamente mentira, engaño. Y basta con mirar la historia y vemos cuántos errores ha cometido y que han sido por causa de que se le abonó autoridad a palabras de hombres y por eso las equivocaciones y los errores históricos que se tienen en las iglesias, en la iglesia tradicional. Nosotros tenemos que avanzar mucho en el conocimiento de la verdad y saber que estas normas, mandamientos que Dios nos dio, los tenemos que comprender a la luz del Nuevo Testamento. Debemos de leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y esa enseñanza que el Espíritu Santo nos da, sabemos que por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos presentarnos delante de su trono celestial. Entonces estos escribas, estos fariseos que vienen delante de Jesús, le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ese era el problema que ellos estaban viendo en ese momento. Porque ellos, por un mandamiento de hombres, por una ordenanza inventada por ellos, decidieron que todo judío, todo israelita, tenía que lavarse las manos antes de comer. Y esto no lo hacían por un tema de salubridad, es decir, no por, como le conocemos hoy, por temas de infecciones respiratorias o todo esto que hay en estos últimos tiempos, sino que lo hacían era porque si comían sin lavarse las manos eran impuros delante de Dios. Esto era algo ceremonial, no era algo para cuidar la salud, sino algo ceremonial. Incluso no era un lavado de cualquier forma, de cualquier manera, sino que tenía un ritual, el cual decía que tenía que lavar las manos primero mirando hacia arriba, echarse y chorrearse el agua por otra persona y luego hacia abajo desde la muñeca. Tenía todo un cuento ceremonial, lo cual jamás Dios se los mandó a ellos en la ley, pero ellos se lo inventaron. Y ellos pensaban que con esto iban a honrar a Dios, se iban a presentar mejores delante de Dios. Y es por eso que viene esa respuesta contundente de nuestro Señor. Porque ellos, cuando venían de las plazas, cuando venían del trabajo, cuando venían de hacer cualquier actividad, siempre se lavaban las manos, pero ¿para qué? Para decir, yo cumplo con las normas que me están mandando, yo cumplo con las leyes. Pero esto realmente de nada servía delante de los ojos de Dios. Y entonces miremos la respuesta
del Señor en el versículo 6. Dice, respondiendo él, o sea Jesús, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos la respuesta contundente de Jesús, hipócritas. ¿Y qué significa hipócritas? Que están aparentando algo que no son. Eso significa la hipocresía. Quieren mostrar hacia afuera algo que al interior no tienen. Se quieren aparentar muy dignos, muy santos delante del Señor, pero su corazón está totalmente lejos del Todopoderoso. Y sobre esto ya había profetizado Isaías, y es a la referencia que hace nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Claro, ellos pensaban que por hacer algo por fuera, algo visible, algo externo, entonces iban a estar mejor delante de Dios. Un grave error. Podían tener la aprobación de las personas que están a su alrededor, pero totalmente desaprobados delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Señor. Y por eso es tan importante que nosotros revisemos las tradiciones religiosas que hay en nuestras vidas. Todo eso que hacemos verdaderamente viene del Señor, es lo que el Señor quiere de nosotros. Con toda seguridad muchas personas asimismo se creen el cuento de que con estas cosas externas están agradando a Dios, con estos rituales, que con eso van a buscar más el favor y van a llegar más fácil al favor de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasaba en aquel tiempo. Todo aquello lo único que hacía era permitirles estar en una situación repetitiva, pero que en nada reflexiva, es decir, en nada los ponía a pensar, bueno, yo me estoy lavando mis manos, pero ¿cómo lavo mi corazón de estos malos deseos que tengo? ¿Cómo limpio mis pensamientos de todas estas emociones que le dan vueltas a mi cabeza? ¿Cómo me limpio? Así como lavo mis manos, ¿cómo me puedo limpiar si estoy mintiendo, si estoy robando? Porque eso es lo que está viendo Dios. Pues lo que pasa es que la tradición no invita a reflexionar, sino a hacer algo repetitivo, continuo, simplemente hágalo de una forma mecánica y váyase tranquilo que con eso Dios se va a poner contento. No. Dios nos está diciendo a todos nosotros los seres humanos y principalmente a los creyentes es que a Él se le honra como Él ha mandado que se le honre. Nosotros no podemos honrar a Dios como nosotros creemos que debe ser bueno para Dios, que eso es lo que tienen estas falsas doctrinas. Eso es lo que tienen los mandamientos de los hombres, que conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros razonamientos, empezamos a maquinar y a organizar todo un espectáculo buscando agradar a Dios, como si Él se alegrara visualmente de las cosas externas que nosotros hacemos. Pero Él está buscando un cambio completo y definitivo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso se le dice muchas veces, Señor, Señor, pero ¿dónde está nuestro corazón? De labios es muy fácil decir yo soy cristiano, yo soy creyente, pero lo estamos testificando desde nuestro interior en el día a día. Porque recordemos que Dios no puede ser burlado. Recordemos que Dios ve hasta lo más íntimo y profundo del corazón del ser humano. Y todas aquellas cosas externas fácilmente reciben el aplauso de las personas que están cerca, de los líderes religiosos. Pero si no tenemos la aprobación de Dios, estamos totalmente muertos y seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y pedimos la misericordia al Padre en el nombre de Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo sabemos nosotros qué tan lejos estamos de Dios?
Dios está cerca de nosotros, pero nosotros con nuestras malas acciones y decisiones, nuestros malos deseos, nos apartamos de Él. Pues a mayor entrega en obediencia a su palabra, más cercanos estamos del Señor. Y por eso siempre es la insistencia en que cada uno de nosotros es responsable de acercarse a Dios a través de la lectura bíblica y la oración permanente todos los días sin falta. Porque yo no puedo quedarme simplemente con la oración de otro. Yo no puedo quedarme con el devocional que hace otra persona. O repitiendo una oración que le escuchamos a alguien decir o que alguien escribió. No, es una relación personal, una intimidad, una comunión con el Padre a través de la lectura bíblica, significa a través de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, para que de esta manera podamos nosotros honrar a Dios. Porque si no, todo es en vano, y es lo que dice el versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que hacen los mandamientos de hombres. En vano. En vano nos podemos esforzar haciendo muchos altares. De hecho, en este tiempo no se hacen altares. Los altares no son agradables a Dios. Él ya no quiere altares. Esto fue en el Antiguo Testamento. Pero a partir de la venida de Jesucristo, Él nos ha mostrado el camino. Él es el camino, Cristo Jesús. Y no es porque tengamos un monumento, un altar, por causa de una penitencia que se escucha mucho en el mundo, no. A Dios se le honra en obediencia, desechando las doctrinas que son de hombres, mandamientos de hombres, y acogiéndonos únicamente y exclusivamente a la palabra de Dios. Y es algo que debemos recordar a partir de hoy. La máxima y suprema autoridad sobre nuestras vidas es la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el poder de Dios para nosotros. Y no hay ninguna autoridad que la pueda suplir, que la pueda cambiar, que la pueda modificar, que la pueda subestimar. No, es la palabra de Dios sobre todas las cosas. Así muchos la nieguen, sigue siendo y será siempre eternamente por todos los siglos. Entonces, con Jesús. Cristo iba de frente contra estos escribas, contra estos fariseos, contra las enseñanzas de los ancianos. ¿Por qué? Porque esto lo que estaba generando era hipocresía en un pueblo. No solamente en ellos, sino que un pueblo que se iba tras ellos también iba a ser engañado. Y de ahí lo importante que nosotros enseñemos a otras personas, a nuestros hijos y a las seres queridos que están cerca de nosotros, amigos, conocidos o donde podamos y tengamos la oportunidad de anunciar el Evangelio, enseñar solo lo que la palabra de Dios dice, enseñarles a consultar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres. Esto es lo que pasa. La humanidad se ha olvidado del mandamiento de Dios y se ha pegado a las filosofías de este mundo. Entonces un grupo de personas estudiosas del mundo, en sus filosofías, en sus ciencias populares, en todas las psicologías de este mundo, ¿qué es lo que dicen? Estudian y llegan a conclusiones de qué es lo mejor para la humanidad, pero no qué es lo mejor conforme a la voluntad de Dios, sino qué es lo mejor según sus propios puntos de vista. Y llegan a unos acuerdos y eso lo van poniendo como norma general. Y entonces la gente, por causa de desconocer la palabra de Dios, de no conocer y de no interesarle la palabra de Dios, se van yendo tras estas doctrinas, olvidándose del mandamiento de Dios. Os aferráis a las tradiciones de los hombres. Nosotros tenemos la responsabilidad de deshacernos de esas tradiciones de los hombres y buscar conforme a la palabra de Dios qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Miremos cuánto énfasis hizo nuestro Señor Jesucristo y hace hoy la palabra de Dios en torno a las tradiciones. En obedecerle a los mandamientos de los hombres, despreciando, menospreciando, dejando atrás, dejando en un segundo, tercer cajón la palabra de Dios.
y cuál importante es nosotros conocer el mandamiento, la instrucción, lo que el Señor nos ha mandado para poder honrarlo de esta manera. Porque si no, en vano hacemos muchas cosas. Y esto había llegado a tal punto allí en medio de los judíos, en Jerusalén y sus alrededores, donde había un judío, donde habían fariseos, sacerdotes fariseos, y habían escribas. Y había llegado a tal punto que estaban invalidando los mandamientos de Dios, como dice la palabra de Dios en este versículo 9. ¿Por qué? Porque del Antiguo Testamento mandamientos que ellos sí conocían, por ejemplo, el mandamiento que conocemos nosotros, honrar padre y madre, pues ellos lo estaban invalidando. Y ese honrar padre y madre lo habían dejado atrás, sujetándose a algo que los ancianos habían puesto. Y era quien pronunciara corbán sobre algún bien, alguna posesión, algún dinero, alguna riqueza que tuviera. Al decir es corbán, estaban ellos autorizados por los ancianos, estaban autorizando a esa persona de que ya no tenía obligación de honrar a sus padres, de cuidar a sus padres, porque ese cuidarlo, eso, honrarlo, no solamente está en guardarle respeto, claro que tiene que estar el respeto por encima de todo, pero también estaba en ayudarles en lo que ellos necesitaban, en sustentarlos incluso económicamente si estos no tenían con qué. Esa honra, ese respeto tenía que estar por encima de todo. Pero ¿qué hacían ellos? Por causa de no darles esa asistencia alimentaria o lo que ellos necesitaban, decían, esto es corbán, que significaba para ellos consagrado a Dios. Entonces el Señor, si seguimos leyendo del versículo 10 en adelante, sobre esto les trabaja y les enseña duramente, pero de una manera contundente, el error que estaban cometiendo. Estaban invalidando el mandamiento para irse detrás de las tradiciones y con esto incluso están afectando a sus propias familias, a sus propios padres. Y no se daban cuenta que conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Señor había establecido, está por encima los mandamientos. Los mandamientos que Él había dicho, que Jesús los resumió. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Allí quedaron resumidos todos los mandamientos y allí está. Ese amor que tienes a ti mismo es el que debes entregarle a tus padres, a tu familia. Pues ellos no lo estaban cumpliendo por una acción religiosa. ¿A qué punto había llegado entonces las enseñanzas y las tradiciones de los fariseos? Por eso el Señor les dice clara y duramente, hipócritas. Y esto lo aprovecha el Señor para llamar a la multitud, para llamar a los discípulos, a todos los que estaban cerca, para darle la enseñanza. Vamos al versículo 14 y miramos cómo dicen. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Óiganme todos y entiendan, es lo que nos dice la palabra del Señor hoy a nosotros. Debemos oír y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice, primero que debemos estar atentos para oír y entender, es decir, prestarle toda la atención a lo que el Señor quiere hablar, quiere que escuchemos en este momento. Y dice, ¿qué era lo que estaban diciendo los fariseos, los escribas? Dice que los discípulos de Jesús estaban comiendo sin antes lavarse las manos. Y el Señor le está diciendo, eso no contamina. Por eso dice, no hay nada ahí fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí lo que le está diciendo es, miren, ¿ustedes creen que por comer con las manos sucias o sin lavarse, entonces ustedes se están contaminando para estar delante de Dios?
Recordemos que aquí el tema no es un tema de salubridad, no es de salud pública, no, sino que ellos pensaban que si comían con las manos sin lavárselas, estarían impuros delante de Dios. Y él está diciendo, eso no es lo que los hace impuros. Lo que les hace impuros a ustedes es lo que sale del corazón. Y es lo que sigue más adelante. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón, lo que sale por sus labios, todo eso es lo que contamina al hombre, lo que contamina realmente a las personas. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 17. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Y sobre esto es que nos dice que prestemos mucha atención. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios. Empiezan una lista de 13 pecados que Jesús enumera uno a uno, que los escribas y los fariseos no estaban teniendo en cuenta, porque están adentro. Son aquellas cosas que uno hace, pero que nadie más las ve, pero que el Señor sí las está viendo. Y por eso tan importante que sepamos que Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, lo que es visible para los hombres, lo podemos tratar de esconder. O le podemos tratar de que la gente no preste atención a esas cosas malas que estamos haciendo, sino que tratamos de hacer algunas cosas visibles que aparentemente son buenas y así distraemos la atención. Pero delante de Dios es imposible hacer eso. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y entonces dice, estad atentos, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque no se trata de lavarse las manos, se trata es de limpiar lo que hay en el corazón. Porque todas aquellas cosas lo que están haciendo es dañarnos por dentro, espiritualmente rompiendo esa comunión con el Señor y quedando muy bien nosotros por fuera con nuestros amigos, conocidos, incluso con personas de la misma comunidad. Pero el Señor nos está mandando a revisarnos. Miren, en este tiempo y lo que podemos tomar nosotros es, sabemos que nos lavamos las manos por un tema de salud, pero no porque con eso vamos a ser más agradables a Dios. Si alguien de una u otra manera recibe en un alimento algo contaminante, pues su cuerpo se va a degradar, es verdad, y puede tener una enfermedad, sí, pero no está rompiendo la comunión con su Señor, con su Dios, y a esto hace referencia. Mientras que si la persona está haciendo limpiando muy bien todo lo que va a comer, lavándose, bañándose súper bien, pero le está dando entrada a la fornicación, le está dando entrada a los malos pensamientos a través de la pornografía, está su corazón dejándose envenenar para entrar en malos negocios. Su cuerpo puede durar muchos más años, pero está lejos de la voluntad de Dios. El que tenga oídos que oiga, nos dice hoy la palabra del Señor. Y es ese revisarnos cada uno de nosotros de esta lista y todos aquellos pecados que la Biblia nos va mostrando en los devocionales que hacemos en el día a día. ¿Cómo nos estamos nosotros comportando delante del Señor? Porque el Señor hace una lista grande. Desde el versículo 20 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez. ¿En cuál o cuáles de ellos nosotros tenemos mayor recurrencia? Porque tenemos que tratarlo, porque la palabra de Dios es para eso, para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Alguien puede decir, es que yo no tengo en este momento, yo no soy homicida, pero ¿y cómo están sus pensamientos? O es que yo no estoy en este momento en adulterios. Puede que en este momento no haya estado, estuvo en el pasado, pues es tiempo de pedirle perdón a Dios puntualmente sobre ese pecado. Señor, hoy te pido perdón por el adulterio que cometí, siendo aún joven y apartado de ti, con tal persona o en tal situación. Es necesario que a Dios le digamos puntualmente el pecado. No que hagamos aquellas oraciones fluctuantes que dice, Señor, si yo he pecado, como quien dice, yo no creo, pero si de pronto he pecado, te pido perdón. Si le he hecho daño a alguien, no, debemos de ser conscientes, yo le hice daño a esta persona con mis palabras tal día, hice daño, lo molesté, afecté su corazón, sus emociones, pido perdón. Tenemos que ser muy puntuales a la hora de confesar nuestros pecados. Alguien puede decir, los hurtos, yo ya sé que no puedo robar y yo no robo, pero ¿cómo estamos tratando a las demás personas? Con soberbia, con ironía, con altivez, con prepotencia. Entonces miremos que externamente podemos aparentar nosotros estar muy bien delante del Señor, pero nuestro corazón puede estar apartado de Él. Y no podemos caer en ese error. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos vamos autocreyendo que somos muy bien, que estamos muy bien delante del Señor y nos olvidamos revisarnos a nosotros mismos. Porque no es que otra persona nos revise, porque lo que hay al interior de cada corazón y de cada pensamiento solo Dios y la misma persona lo conocen. Entonces no se trata de ir a buscarle a las otras personas eh, aquellos errores o aquellos pecados, sino cada uno de nosotros. Sabemos que el no creyente dice, mire usted que ora tanto y mire lo que hace. Sí, sabemos que eso es lo que hace el no creyente o el no regenerado, pues el que no ha nacido de nuevo. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, sabemos que todos tenemos esas luchas y que si debemos ayudarle a una persona, debemos ayudarle con oración para que Dios le muestre el camino y pueda salir de todos aquellos errores que está cometiendo. Pero al interior de nosotros debemos de escudriñar, buscar qué es aquello que está haciendo tanto daño a nuestro corazón. Porque dice el versículo 23, todas estas maldades, todo este mal, está todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto es lo que contamina al hombre, todo esto es lo que daña al hombre. Es decir, los judíos en aquel tiempo se creían estar muy puros delante del Señor y no entendieron la palabra. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no reconocieron al Mesías, al Hijo de Dios, el Salvador prometido que estaba delante de sus ojos? Porque no lo tenían presente, sino que estaban siguiendo tradiciones humanas. ¿Por qué muchas personas hoy no entienden la palabra de Dios? Porque no consultan la Biblia, sino que buscan en los líderes religiosos una respuesta a sus inquietudes. Nosotros debemos primero orarle al Señor, leer la palabra y con los mismos creyentes buscar respuestas a través de la Biblia, porque lo importante no es lo que diga una persona, lo importante es lo que diga un líder o alguien o un predicador, sino lo que dice la palabra del Señor. Mire, hay un pasaje que no lo vamos a leer, que es en este mismo eh, libro de Marcos, perdón, y vemos allí cómo hay algo tan contundente, porque dice el texto que después de esto Jesús se fue a otro lugar y vino una mujer que no era judía, dice que era de la región de Tiro y de Sidón, se le dice a esta mujer Sirofenicia, y era una mujer que venía de otras naciones y se postra delante del Señor. ¿Suplicando qué? Ella estaba suplicando una sanación para una hija que tenía un espíritu inmundo. Y ella viene y le ruega para que el Señor Jesucristo libere a su hija, que es de otro pueblo, de otra nación, no es judía, no es israelita. Y el pasaje es tan contundente porque el Señor le contesta que cuando uno lo lee dice, qué palabra tan fuerte.
Dice, deja primero que coman los hijos de la casa para que después coman los perrillos. Uno dice, ¿cómo así? Pero cuando uno revisa todo el contexto, se encuentra con el entendimiento. ¿Qué era lo que los israelitas, los judíos allí en Jerusalén, en estos alrededores, qué era lo que qué era lo que pasaba con ellos? Que se creían dignos delante del Señor. Y ellos, cualquier persona que no fuera israelita, los trataban o se referían a ellos como perros, como un perro callejero, como un perro con una enfermedad, con sarna. Así se referían ellos, o así miraban ellos al resto de las naciones, a las personas de otras naciones. Pues miremos la enseñanza, porque esta mujer que viene delante del Señor le dice, sí, sí Señor, se postra delante de Él. Pero también es cierto que las migajas que caen de la mesa de los hijos comen los perros, comen los perrillos. Deja que coman, es decir, deja que yo reciba de lo que ellos no están tomando. Lo que el pueblo de Israel tenía lo estaba desechando y ahora estaba cayendo en una mujer extranjera. Y Jesús la alaba por lo que dice. Le dice, ahí en el versículo 28 del mismo Marcos 7 que estamos, dice, respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué es lo que nos muestra? Ellos, los israelitas, creían estar puros delante de los ojos de Dios y estaban totalmente impuros. Y aquellos a quienes ellos creían totalmente impuros vienen delante del Señor. Y lo que hace esta mujer es que no viene a contradecirle al Señor. Señor, pero nosotros también somos personas, también merecemos respeto. No, ella viene de una manera mansa y humilde, suplica a aquel que tiene todo el poder para que sane a su hija. Ella no viene con aspiraciones de controversia, en mostrarse que ella tiene, que ella es digna de algún milagro. Ella no viene para decir es que yo merezco que tú me ayudes, no, humildemente dice, Señor, aunque no merezco, porque ella comprendía claramente que no pertenecía al pueblo de Israel y que aquel que estaba allí era un judío, Jesucristo era judío de nacimiento. Entonces lo que ella está diciendo es, Señor, deja que me alimente de lo que ellos no quieren recibir. ¿Qué era lo que no tenían ellos? Esa fe verdadera en aquel que todo lo puede, los que sí tenía esta mujer. Y allí tenemos nosotros, uniendo estos pasajes que vienen en el contexto que nos presenta el evangelista Marcos, nosotros debemos comprender que nosotros no podemos creernos con derechos delante del Señor, como para exigirle que nos dé algo, sino que nosotros debemos suplicarle. Y que la manera en que debemos de llegar delante del Señor es conforme a su voluntad, según la palabra de Dios. Aquí el Señor ya estaba abriendo la puerta. En este pasaje nos da el entendimiento. Le estaba abriendo la puerta a los gentiles y ahí estamos todos nosotros, que no merecemos, no merecíamos ni merecemos, ni jamás vamos a merecer la misericordia, el favor de Dios, pero Él por misericordia sí nos da todas esas bendiciones. Y nosotros debemos de comprender que no es por lavarnos las manos, o lavar nuestro exterior, o hacer obras externas que vamos a estar bien delante del Señor, sino obedeciendo a su santa palabra. Así que vamos concluyendo entonces. Primero recordemos que la palabra de Dios está por encima de todas las tradiciones. La palabra de Dios está por encima de todo mandamiento y filosofía humana. La palabra de Dios está por encima de toda doctrina, sea cual sea la iglesia que la tenga. Si no está sustentada y sujetada plena y completamente a la palabra de Dios, no tenemos por qué seguirles. Nuestra dedicación debe estar siempre en la palabra de Dios. También debemos de comprender nosotros que Jesucristo nos ha abierto la puerta para que lleguemos delante de Él. Recordemos que Jesucristo, allí en el Evangelio de Juan decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, orándole al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. A nosotros nos corresponde conocer todas estas enseñanzas que el Maestro, nuestro Dios Jesucristo, nos ha dejado a través de la palabra de Dios. Y saber que nosotros no venimos buscando por las cosas que hagamos, buscar
como si tuviésemos algún derecho delante del Señor, sino que debemos de llegar postrados, humillados, Señor, aunque no lo merezco, pero necesito que por favor de mí tengas misericordia, que por favor te suplico que tengas piedad. Y recordemos siempre, tengámoslo presente, el Señor, el Dios Todopoderoso, nos ha dejado un testamento escrito. Nos ha dejado la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la completitud de la palabra de Dios para que la leamos y la estudiemos. Allí vamos a encontrar el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Busquemos la palabra del Señor. Por eso el tema del día de hoy. Del corazón sale lo que contamina al hombre. Amén y amén.